Buenas noches, muy pero muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de la 95.5, pero también a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, YouTube, Facebook e Instagram. Nosotros somos el equipo de Palabra de Vida, que es el ministerio de la Congregación Templo Bíblico Las Terrenas. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches Las Terrenas, buenas noches Nagua y no me deje olvidar buenas noches Samaná, que yo sé que tú me estás escuchando, internet por donde sea en el mundo, Dios le bendiga. Compañeros. Sí, buenas noches a todos nuestros radio oyentes. Aquí estamos como cada semana en su programa Palabras de Vida. Bien, como siempre, y luego de saludar a mi estimada y bella esposa, que tiene que ser sí o sí la primera, porque imagínense. No, la primera en vernos, de sintonizarnos, okay. si acaso. Mía también, sí. Damos gracias a Dios por este tiempo y vamos, como siempre, a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Creador a través de una oración. Le invito a todos a que oremos. Oremos. Padre, damos gracias una vez más por este cuidado que tú has tenido para con nosotros en este día. Gracias por tu divina protección y por todas las bendiciones que tú has provisto y nos ha dado en este día. Ahora, Dios, al hablar de tu palabra, hablar con tantas personas de distintas partes del mundo, pero hablar tu palabra, queremos ser guiados por ti a través de tu buen espíritu para poder ser de bendición a todas las personas que nos ven y que nos escuchan. Así que en este momento y en este lugar nos rendimos ante tus manos y ante tu voluntad para así hablar lo que sea de edificación para tu pueblo y de salvación para aquellos que aún no te conocen. Así que utilízanos conforme a tu voluntad. Lo pedimos y damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema de hoy es un tema muy bueno, muy bonito, y que yo sé que en Najayo y en La Victoria y hasta ahí en Samaná, en la parte alta de Samaná, se llama María Luisa, me parece, estarían muy de acuerdo con el tema de hoy. ¿Cómo se llama? Libertad. La libertad. La libertad. Así que vamos a dar paso a nuestro hermano Moisés Rafael Faña, quien tiene una propuesta muy interesante para todos nosotros. Bien, como dijo Martín hace un rato, en un momento, hoy el tema es sobre la libertad. Ustedes saben, o no sé si lo saben, pero aquí en República Dominicana, ayer, 27 de febrero, se celebró la independencia nacional. Así que, bueno, la historia que nos han contado en las escuelas es que nosotros en República Dominicana éramos esclavizados por un gobierno extranjero y estos libertadores, ¿verdad? Decidieron librarse o liberarse del yugo de este gobierno extranjero que esclavizaba la nación. Y como le digo, todos sabemos, los que fuimos a la escuela, que Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, con un grupo de hombres encabezaron esta independencia de la República Dominicana, lo que hoy llamamos República Dominicana. Así que en base a esa alusión, también la Biblia habla de que cada ser humano está esclavizado. Y nosotros podemos decir, bueno, yo no estoy esclavizado porque si yo quiero ir a la heladería y comerme un helado, yo voy y me lo como, obviamente si tiene el dinero. O si yo quiero, nosotros que vivimos en una área costera, si yo quiero ir a la playa, yo voy a la playa, nadie me lo impide. Sin embargo, como dije, cada ser humano individualmente está esclavizado por el yugo del pecado. La palabra de Dios nos habla en Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer y luego estos seres humanos
pecaron y rompieron la relación estrecha que tenían con su Creador al desobedecerlo. Así que desde ahí nosotros fuimos esclavizados del pecado y heredamos ese pecado a través de esa desobediencia de Adán y Eva. Nuestra voluntad está esclavizada porque nuestra inclinación siempre es hacia el mal. Sin embargo, el Padre en su soberana misericordia propició, nos dio a Cristo, y a través de su obra, a través de creer en Él, nosotros entonces somos liberados del pecado. La canción que vamos a escuchar en esta ocasión se titula Mi Libertador. Así que vamos a escuchar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Oh. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender,
Bien, como ya habíamos hablado de lo que es libertad y esa canción que Moisés comparte con nosotros, que habla de la libertad, vaya, así decirlo, también del libertador. Es propicio anunciar que el día de ayer nuestra amada nación, la República Dominicana, porque hay personas que nos ven de otras partes del mundo, celebramos ayer el 181 años de independencia. Como decía Moisés, eso fue lo que nos enseñaron en la escuela, porque no tenemos esa edad. Hemos leído, hemos investigado y eso es lo que aparece. No estábamos ahí en ese entonces, ¿verdad que no? Pero sí, exactamente, esa es parte de la historia de República Dominicana. Antes de, quisiera, que no se me vaya a olvidar, tocar este tema porque es también muy importante. Y es que a una señora llamada Yuvania Fermín Green se le ha extraviado su cartera con todos sus documentos. Es importante también mencionar que ella es la capitana o la capitán de la Marina aquí en Las Terrenas. Repito, a la señora Yuvania Fermín Green, capitana de la Marina aquí en Las Terrenas, se le han extraviado sus documentos, su cartera y sus documentos. Por favor, a hacérselo llegar. Vamos a tratar de localizar algún número de contacto para así pasarlo, pero todo aquí en la terrena sabemos dónde queda la Marina. O pueden hacérselo llegar al cuartel o hasta esta planta emisora y desde aquí será contactada. Así que es un bien que usted puede hacer y el Señor le puede bendecir por esa buena acción. Ahora bien, retornando a nuestro tema en esta noche, que estamos tratando ya, que es de la liberación o la libertad o el libertador. Es propicio decir que el entramado que se hizo para que hoy en día nosotros, 181 años después, podamos decir que somos una nación libre e independiente, costó mucho sacrificio, costó sangre, costó dinero, costó sueño, bueno, costó muchas cosas. Ahora bien, ¿cómo se organizó, cómo se orquestó realmente esta operación secreta? Claro está, y se llamaba la Trinitaria, la Sociedad Secreta La Trinitaria. Es interesante cómo Juan Pablo Duarte tomó este nombre de Trinitaria, y luego vamos a hablar un poco más sobre este concepto. Pero para formar parte de la Trinitaria, como su nombre lo indica, era de tres, y fue formado primeramente por 3 grupos de 3 que eran 9. Pero para formar parte o seguir creciendo, entonces tenían que sumarse de 3 en 3. Ahora bien, lo que sí tenemos que recordar es que estaban bajo un régimen militar gobernado por otra nación, o sea que no era tan fácil, no era que ellos se escribían por WhatsApp o que se mandaban por Facebook o se ponían en Instagram o un TikTok, era muy difícil, no lo había, era una, y la otra era que no podía ser así porque tenía que ser una manera secreta. Su primera reunión fue el 16 de julio del año 1838 y tomaron como escudo o como parte del engranaje, fue una actividad, una procesión que casualmente aquí en La Terrena se celebra la Señora del Carmen o la Virgen del Carmen y es casualmente ese mismo día, el 16 de julio. Ellos tomaron la hora precisa cuando esa procesión iba pasando por el lugar donde ellos se juntaron, porque así no levantarían ninguna sospecha. Estaban reunidos un grupo de gente, por un grupo de gente andaba en la calle haciendo una procesión. Entonces ellos aprovecharon ese tiempo y entramaron eso. Ahora bien, recuerden, la Sociedad Secreta La Trinitaria, 1938. Bueno, el plan fue orquestado, fue trabajado, fue elaborado y se puso en marcha. ¿Cómo se reunían ellos? Aparte de esta procesión, interesante. Ellos formaron una agrupación de teatro, donde ellos, a través de teatro, practicaban o se pasaban comunicación sobre este plan de salvar o de libertar a nuestra isla, a la parte de la isla que nos corresponde, que es la República Dominicana, en aquel entonces la Hispaniola. Entonces, de esa manera ellos se orquestaron, se organizaron y formaron esta sociedad secreta llamada la Trinitaria. Ahora bien, fíjense
otro dato curioso e interesante. Para formar parte de la Trinitaria tenían que hacer un juramento solemne, un juramento sagrado. Bueno, era cuestión de vida o muerte. Usted lo hacía o no pertenecía porque realmente tenía que honrar este juramento. El juramento rezaba de la manera siguiente: en nombre de la Santísima Augustina e indivisible Trinidad de Dios. Tremendo, ¿eh? Omnipotente, juro y prometo por mi honor y por mi corazón cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación o la independización de nuestra nación. O sea, lo curioso o lo asombroso es el juramento sobre quien ellos juraban, sobre la Santísima Augustina indivisible Trinidad de Dios omnipotente. Por ahí vamos entonces. Es interesantísimo esto. Todo fue entramado o organizado bajo fundamentos bíblicos o cristianos. Trinidad. Aunque la Biblia no menciona realmente la palabra Trinidad, pero sí existe un Dios trino y menciona lo que es deidad, que es sinónimo. Ahora, nosotros creemos en un Dios trino, por eso entendemos que ellos tuvieron ideales cristianos porque formaron la Trinitaria. Y el concepto era 3 personas. Ahora, el juramento, fíjense a quién le juran y de la manera que lo hacen, de qué manera juran y ante quién y para quién. Es interesante cómo Juan Pablo Duarte, a través y juntamente con el equipo que ya tenían organizado para que esto fuera un hecho, pero curioso también es que este ejercicio o esta práctica o estas prácticamente reuniones o asambleas que hacían no fue de la noche a la mañana, no fue de un año para otro, no fue ni siquiera de un periodo de un gobierno que son 4, fueron 10 años. Porque no fue hasta el 1844 cuando la nación proclamó un acto de libertad. Bueno, primero vino el acto de guerra, pero realmente no fueron 10 años tampoco, fueron como 8 años que duraron en la práctica. Pero no fue hasta el 1844 cuando la nación pudo enfrentar o tirar un grito de libertad bajo una tremenda guerra o rebelión para libertad a nuestra nación. Como decía al principio, todo tiene su tiempo realmente, pero las cosas no pasan así porque sí o porque explotó algo y se hizo. No, todo tiene un engranaje, todo tiene un plan, una obra para desarrollar, para así alcanzar lo que realmente buscamos. En el plan que nosotros, o por el plan que nosotros también fuimos alcanzados, hablando de hombres perdidos, también fue muy buen orquestado por Dios. Ahora bien, ¿por qué digo salvado del pecado? Bueno, la Biblia nos dice en el libro de Romanos que nosotros todos estábamos condenados y estábamos apartados de la gloria de Dios. Estábamos destituidos. ¿Cómo entender esto? Bueno, el pecado entró al mundo por un hombre, ese hombre fue Adán, pero la salvación entró por Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, el plan divino de Dios fue que el hombre, la humanidad en sí, fuese alcanzado por el lavacro de la sangre de su hijo, su único hijo, la cual fue vertida en la cruz del Calvario para redimir, rescatar, limpiar y darle salvación a todas aquellas personas que estaban perdidos en el lodo cenagoso del pecado. Estaban destituidos, estaban condenados. Ahora bien, en el libro de Juan 3:15, hablamos de cómo Moisés fue un símbolo también de libertador. Cuando dice cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto para que toda aquella persona en el desierto que mirara a la serpiente fuera sanado de la mordedura de una serpiente real o del veneno de una serpiente real. Entonces, mirando a la serpiente, era totalmente sanado y salvado
de la muerte. Ahora bien, nosotros miramos a la cruz y miramos a un Cristo vivo, ya no muerto, ya no sepultado, sino resucitado en gloria y con poder, y en Él tenemos la vida eterna. Qué hermoso saber que a través de la Trinitaria, o de la Sociedad Secreta de la Trinitaria, la República Dominicana tuvo la liberación de la esclavitud. Pero nosotros, a través de la Trinidad, de un Dios trino, tenemos la salvación de nuestras vidas, de nuestra alma, y esto no es momentáneo, sino que es eternamente y para siempre. Dice la palabra de Dios, también nos dice que el que practica el pecado, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, si usted vive para la carne, para el mundo en el cual se desarrolla, practicando el pecado, usted es esclavo del pecado. Usted está subyugado por el pecado, liderado y gobernado por el pecado. Pero en Cristo tenemos la salvación, tenemos liberación y tenemos la vida eterna. El versículo que hoy pudiese resonar, bueno, en febrero completo y que todo dominicano debería conocer, es el versículo 30, Juan 8:32, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Fue el verso que eligieron a través de votaciones y lo colocaron en el escudo que tiene nuestra bandera. En el escudo que está en la bandera, este fue el texto que se eligió y se puso allí. San Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad que debe premiar en nuestros corazones es que no podemos ganarnos la salvación, no podemos comprarnos la salvación, no podemos hacer nada para ser salvos, pero sí podemos recibirla a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Alcanzado por gracia y por misericordia, tenemos la paz para con Dios. Así que si tú te sientes esclavo del pecado, si tú te sientes perdido o extraviado, entonces acude a Cristo. Y en Cristo tendrá tu Salvador, tendrá la salvación por siempre. La Biblia nos dice que si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. San Juan 8:36. Así que te invitamos a no seguir viviendo en esclavitud del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Los deleites que hoy tú disfrutas, pero son pecaminosos, lamentablemente el fin tuyo es la muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te invitamos a que tenga la salvación y tenga vida eterna, pero solamente en Cristo Jesús. Bien, continuamos con este programa especial acerca de lo que es la verdadera libertad. Miren, nosotros, como ustedes ya vieron, en nuestro país, en el día de ayer, jueves, las redes sociales, la noticia, se hicieron eco acerca de lo que es ese día de independencia, de que el 27 de febrero, como dijo Villamartín y Moisés, de 1844, fuimos liberados de toda fuerza extranjera. Y podemos decir entonces que somos un país libre e independiente. Pero obviamente, dice Moisés entre comillas, entre comillas, porque como ustedes saben, muchas naciones poderosas se adueñan de las naciones pequeñas a través de préstamos, a través de muchas facilidades. Pues los países pequeños como el nuestro se ven comprometidos. Y decía alguien, no sé si ustedes conocen esa frase, que es mejor deber y no tener compromiso. En este caso, la República Dominicana debe y tiene compromiso. Tienen las dos cosas. Entonces, no somos realmente un país totalmente libre. Le debemos muchos favores y estamos inclinados ante esos países poderosos que ellos, aunque usted quizá tenga ese orgullo de ser dominicano y libre, muy bien por usted, pero es bueno que usted sepa que los gobernantes, los políticos, muchas veces le bajan línea desde países extranjeros poderosos y trazan políticas. De hecho,
Una de las políticas que se estaban trazando en el país era la de género, ideología de género, y habían agencias que estaban invirtiendo millones. De hecho, explotó el escándalo, usted se conoce, ya vio la noticia de la agencia USAID, que invertía millones y compraba periodistas para que le lavaran el cerebro a muchas personas, para que ellos hablaran a favor de lo que es el aborto, de lo que es la ideología de género, de un sinnúmero de cosas que van en contra de lo natural y también en contra del bien común. O sea, usted pensar muchas de las prácticas que ellos quieren apoyar o quieren llevar a cabo, como el aborto, el matrimonio igualitario y un sinnúmero de cosas, va en contra de la Biblia, contra la familia. Y entonces muchas agencias internacionales nos presionan, no a nosotros, sino a los gobernantes, los que tienen el poder en el lapicero de aprobar y desaprobar leyes. Entonces, somos libres, pero ¿hasta qué punto somos libres? ¿Hasta qué punto somos libres? Porque si seguimos siendo esclavos de esas naciones poderosas, entonces no somos realmente totalmente libres. Ahora bien, independientemente de que si somos libres o de que no somos libres, hay una libertad y una esclavitud que va más allá de proclamar un día como libre e independiente. Y se trata de la esclavitud del pecado. Todas las personas que nacen son esclavas del pecado. Usted que me está escuchando, nosotros también una vez lo fuimos, nacimos siendo esclavos del pecado. Pero lo bueno de esto es que hay una solución. Y no es que usted agarre una pistola y comience a pelear o que usted levante una bandera. No, puede ser libre del pecado aceptando a Cristo Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora bien, quizás la palabra libre quizás suena como muy libertinaje. Ya soy libre. No, mire, cuando nosotros somos libres del pecado, entonces debemos de servir entonces a la obediencia. Y eso es lo que nos enseña el libro de Romanos capítulo 6. Dice Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien os obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para la justicia. Si nosotros obedecemos al pecado, entonces vamos a ser esclavos del pecado. Ahora bien, si nosotros obedecemos a Dios, nos sometemos a la obediencia a Dios, vamos a ser esclavos de la justicia. Pero ojalá que todos podamos ser esclavos de la justicia. Ojalá que nosotros todos podamos ser esclavos del perdón de Dios y no esclavos del pecado. Porque ambas esclavitudes tienen su consecuencia. Cuando yo soy esclavo del pecado, ya Martín lo dijo, la consecuencia será muerte espiritual. Apartado de Dios, cuando usted muera, va para el infierno. Ahora bien, cuando usted se arrepiente, que acepta a Cristo Jesús como su Salvador, que usted es una nueva criatura, que usted recibe la salvación por gracia, entonces nosotros no es que somos libres de hacer lo que queramos, no, nosotros vamos a obedecer a Dios y por ende soy entonces esclavo de la justicia. Por ese esclavo es la mejor esclavitud que alguien pueda vivir. Porque nosotros, cuando obedecemos a Dios, es lo mejor que nos puede pasar. Porque somos salvos y vamos nosotros entonces a tener a Dios como amo. ¿Quién no le gustaría tener a Dios como amo? ¿Prefiere usted tener el pecado como amo o a Dios como amo? Yo estoy seguro que usted prefiere tener a Dios como amo y no al pecado. Miren que nos dice también el mismo capítulo de Romanos. En su versículo 20 nos dice: porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Cuando una persona está viviendo, siendo esclava del pecado, es libre de la justicia de Dios. Y voy a ser claro en este punto. Cuando usted decide entonces vivir, como diría una canción que se hizo popular, vivir la vida loca, darle rienda suelta a todos sus deseos carnales, entonces usted es libre de la justicia. O sea, usted es libre de hacer lo que Dios le manda. Dios le manda hacer unas cuantas cosas que están escritas en la Biblia. Usted es libre de no hacerlas. ¿Por qué?
porque usted es esclavo del pecado y usted no puede tener dos amos. Usted debe tener al pecado como amo o a Dios como amo. Si usted elige tener al pecado como amo, entonces usted no tiene a Dios. Usted no tiene a Dios como amo, porque Dios debe ser el único amo a quien usted debe de servir. Entonces, el versículo nos dice que cuando nosotros estábamos en esclavitud del pecado, éramos libres de hacerlo, éramos libres de esa justicia, de ese perdón de Dios. Pero ahora entonces ya no somos así, ya no andamos en estas cosas. Y ya casi ya finalizando, nos dice el versículo 22, nosotros éramos esclavos del pecado y éramos como quien dice, libres de no hacer las cosas que Dios nos mandaba. Dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, cuando una persona se arrepiente, es libre del pecado, ya el pecado no es su amo, su señor, dice, libertado del pecado, y hechos siervo de Dios, tenéis vuestro fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Usted ve los resultados de ambas esclavitud. Cuando yo soy esclavo del pecado, la consecuencia es funesta. Voy a recibir la muerte espiritual apartado de Dios para siempre. Pero cuando yo soy salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces me apego a esa esclavitud de la justicia, o sea, esa esclavitud del perdón de Dios. Pero eso no es que usted se va a sentir avergonzado como cuando lo estaba en el pecado, sino más bien que cuando usted decide aceptar a Cristo Jesús, usted es un esclavo en el sentido de que ahora usted obedece a Dios y no al pecado. Pero esa obediencia a Dios tiene una gran consecuencia, y es que usted es salvo y usted tiene la vida eterna, usted tiene a Dios como amo. Pero antes usted tenía la muerte. Pero ahora, cuando ya nos arrepentimos, venimos a Cristo Jesús, somos salvos, y ya entonces no vamos a recibir la muerte como castigo, como ya se habló anteriormente, de que la paga del pecado es la muerte. Y ya el último versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí nosotros vemos dos esclavitud. Independientemente de la esclavitud que usted pensó en el 27 de febrero, independientemente de esa cosa, hay una esclavitud del pecado que todas las personas nacen con esa esclavitud. Cuando aceptamos a Cristo Jesús, ya nos apartamos entonces de esa esclavitud del pecado y nosotros voluntariamente nos hacemos entonces esclavos de la obediencia, obedecer a Dios, pero entonces ya vamos a recibir por amor de Dios, entonces vamos a obedecer la justicia de Dios. Somos obedientes, ya no obedecemos al pecado, sino más bien al perdón de Dios, a la justicia de Dios. ¿Quiere usted ser esclavo del pecado o quiere usted ser esclavo de la obediencia para recibir la justicia o el perdón de Dios? Entonces, la elección está en usted. Mi consejo es que se arrepienta y sea esclavo de la obediencia, porque esa es realmente la verdadera libertad. Libertarse del pecado y venir a Cristo Jesús es una verdadera libertad. El apóstol Pablo le llama esclavo porque vamos a obedecer a Cristo. No es que vamos a estar así, como quien dice, un libertinaje, hacer lo que uno quiera. No, yo antes servía al pecado y hacía lo que yo quiero, ahora voy a servir a Cristo y hago lo que yo quiera. No, vamos a servir la obediencia porque hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Así que la libertad no está en que un país se proclame como libre. La verdadera libertad está en que Cristo more en su corazón. Amén, mi hermano, excelente aporte. El tema de hoy, amigo radio oyentes, la libertad. ¿Verdad que sí? Estamos en la libertad. Quisiera llevarle con nosotros en este tema, seguir la idea de la dicotomía entre la libertad, la liberación política, que se ha mencionado esta noche, y la liberación espiritual. Quisiera utilizar contigo, amigo radio oyente, esta noche un ejemplo de la Biblia. Los hebreos, como los hebreos se libraron de Faraón. ¿Te acordaste, verdad? Tú también leíste Éxodo.
cómo los hebreos se libraron de Faraón en Egipto. De la misma forma, cuando tú recibes tu salvación por tu fe en Cristo, pues tú también te liberas de la esclavitud del pecado. Ya se ha explicado el concepto. Literalmente, amigo radio oyente, del momento que tú recibes tu salvación, tú te salvas del infierno. Por eso es la palabra salvación. Bueno, tú te salvaste, tú eres salvo. Tú no te vas por el infierno. Es la palabra salvación. Ahora bien, siguiendo la trama de las ideas ya mencionada, estamos entendiendo que hay una imperfección en la liberación política. Porque realmente, ¿qué necesitas? La única verdadera libertad, la única verdadera liberación que tú encuentras solamente en Cristo. Empecemos con el concepto, la imagen de la liberación política. Te llevo en el desierto, el tiempo del Éxodo, el tiempo de Faraón. Hay arena, hay calor, estás en el Sinai. Los hebreos se liberan del yugo de Faraón. Liberación política. Estamos en el libro o en la carta de los Hebreos en su capítulo 3. Vamos a leer y a escuchar del versículo 14 al 19. Presta atención. Es un excelente recuento de lo que pasó en el tiempo del Éxodo. ¿Qué dice? Porque somos hechos participante de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Mi amigo radio oyente, tu fe te hace participante en Cristo. Tú te salvas, tú te disipulas, como el hermano Daniel lo mencionó. Tú sigues en las buenas obras luego de tu salvación, pues tú eres participante de Cristo. Por ende, tú eres libre. Esa es la forma de la libertad que dice el versículo siguiente. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. La provocación. Vamos a hablar de la provocación. Amigo, si tú no crees, si tú rechazas esta liberación, pues aún tú eres esclavo. Ya se mencionó, ya el hermano habló de eso. Aún tú eres condenado, aún te quedas preso. Hablemos un poco más de la provocación. Seguimos con el texto, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Ya. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos, y ahí está el versículo interesante, preste atención. Estamos en el 19. Y vemos que no pudieron entrar. ¿Pero por qué no pudieron entrar esa gente en el desierto? ¿Por qué no pudieron entrar? No pudieron entrar a causa de incredulidad, falta de fe. Si tú no tienes fe, tú no entras. La generación de Moisés, que murió en el desierto, es un perfecto ejemplo de una liberación política. Políticamente se liberaron, ya no fueron esclavos, pero se quedaron en el desierto a morir allá. Porque ninguno, bueno, aparte de dos, ninguno se salvó. Es una imagen. ¿Y por qué? ¿Por qué ninguno se salvaron? Salvo dos. Pues por su incredulidad, porque, amigo, tú lo sabes. Te lo repetimos aquí cada viernes. Solamente tu fe te salva. La liberación política de poco le aprovecharon porque esa gente se cayeron muertos en la arena del desierto del Sinai. Solamente dos entraron en la tierra prometida. Veamos ahora, amigo. Veamos y toquemos ahora el tema y la imagen de la liberación espiritual. Los cristianos se liberan, y es una imagen, pero los cristianos se liberan del yugo de Faraón también, literalmente.
Estamos en Hebreo, ¿verdad que sí? En el capítulo 3, pues pasemos al capítulo 4 y empecemos a leerlo juntos. ¿Qué dice? Dice de la forma siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mucho cuidado, mi amigo radio oyente, mucho cuidado. Por eso venimos aquí a explicarte claramente cómo es que funciona la salvación por la fe. Es para que, yo no te voy a decir que nadie se quede, porque siempre hay alguien que se va a quedar, pero nosotros queremos explicarte el sistema, el funcionamiento de la salvación por fe, porque no queremos que pase como dice el versículo 1. Seguimos, versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el evangelio de salvación, amigo, como a ellos, lo del desierto, pero no les aprovechó oír la palabra. Esa gente en el desierto no les aprovechó por no oír, acompañado de ¿qué? Acompañada de fe en los que la oyeron. Mi amigo, si a ti te predican el evangelio, que tú lo escuchas, que tú escuchas todo, tú te quedas tranquilito, tú recibes, hasta tú te vas para la iglesia también. Tú escuchas los coros, te gustan los coros, tú simpatizas con los hermanos, te predicaron el evangelio, pero tú no tuviste fe, tú no creíste, tú no pusiste el 100% de tu confianza en el Señor Jesucristo. Pues a ti no te aprovecha porque tú no te salvaste. Es el asunto. Y lo dice, no les aprovechó de oír la palabra. ¿Por qué? Porque no fue acompañada de fe. Seguimos. Pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Lo que hemos creído, entramos ¿dónde? En el reposo. El reposo, tú entras por tu fe. Tú no tienes que trabajar a tu salvación. Eso viene por gracia. Ya Cristo pagó el precio de esto. El reposo, solamente tú puedes entrar por tu fe. Vamos a ver cómo el autor de la carta a los hebreos sigue desarrollando este concepto. Tenga presente que realmente el autor de esa carta se trata del Espíritu Santo, es decir, Dios. ¿Qué dice el versículo 4, amigo? Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposo Dios de todas sus obras en el séptimo día. Es el sábado. Yo tuve su día libre el sábado. Por eso esa gente, los hebreos, los judíos del Antiguo Testamento, tenían el día libre el sábado. Observa conmigo, amigo, cómo se está comparando aquí el reposo del sábado al reposo de la salvación. El día del sábado, los hebreos no laboraban, no tenían derecho a laborar. Eso era castigado por muerte. Pues de la misma forma que tú hoy en día, mi hermano cristiano, tú te salvaste sin laborar, sin obrar. Eso es por tu fe. Ya el precio fue pagado. Vamos a seguir un poco en esta idea que desarrolla el autor. Seguimos en el versículo 5 y otra vez aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que alguno entre en él, y aquellos a quien primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez, determina un día, hoy diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, presta atención aquí, si oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día.
Realmente el concepto es interesante, tal vez se te parece confuso pero el día de descanso, amigo, del sábado, solamente era temporal. Ya sabemos, ya hemos leído Colosenses 3:16, ya sabemos que ya eso pasó. Sin embargo, este reposo del sábado simbolizando el descanso de la salvación por gracia y no por obra. Eso es el verdadero reposo. Aquí viene el verdadero reposo. Observa. Vamos a seguir y finalizamos este pasaje. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de su obra como Dios de la suya. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Como tú entraste en tu reposo por la salvación que tú recibiste sin laborar, sin obrar, de la misma forma que Dios tuvo su día de descanso después de la creación del mundo, eso es la forma de entrar en el reino del cielo. Vamos a concluir este mensaje, porque empezamos con la liberación, ¿verdad que sí? Estábamos en la liberación política, el día de la independencia, hoy mismo. Ayer era el día de la independencia de tu país, ¿verdad que sí? El 27 de febrero, pero hoy, mi amigo radio oyente, hoy puede ser el día de tu independencia. Libérate tú de este mundo. Libérate tú de tu destino, que ya te lo hemos dicho, es el infierno para donde tú te vas si tú no te salvas. Libérate de esto, libérate de este destino. Asegúrate de tu libertad en Jesucristo, porque es la verdadera liberación de una vez por todo. Agárrala, mira, sálvate. Celebra tu día de independencia espiritual. Así que, mi amigo, Dios te bendiga mucho. Y le paso ahora la palabra a Daniel para concluir el programa. Bien. Nosotros ya hemos llegado al final de este programa. Vamos a ser libres ya ahora. Vamos a dejar a Rosy también libre. Le agradecemos su sintonía y también le agradecemos que nos visiten, ya sea virtualmente o aquí en el templo físicamente. Estamos en la calle Duarte, número 54, justo al lado de la Secretaría de Trabajo, con culto los miércoles a las 7. Los domingos tenemos 2 cultos, en la mañana a las 8 y en la noche a las 7. Así que visítenos si está en Las Terrenas, y si está en otros lugares, pues puede ver este programa en YouTube, Facebook, Instagram y así por el estilo. Así que visítenos y será más que un placer. Ya sin más, hemos llegado al final de este espacio. Le agradecemos su comentario, que compartan este programa, que le den me gusta, que escriban si creen que hemos dicho algo malo o si quieren algún tema en específico. Le hablamos a esos millones de seguidores que nos escriban también cualquier sugerencia o cualquier tema que quieran tratar. Así que muchas bendiciones y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por todo lo que se ha dicho acá en esta noche. Te damos las gracias porque antes éramos esclavos del pecado, pero ahora hemos sido libertados mediante tu sangre, mediante el sacrificio de tu Hijo perfecto enviado a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Te damos las gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, será hasta la próxima y que Dios nos bendiga. Hay una canción al final, Moisés. Bueno, Moisés le quiere dejar una canción al final, así que la disfruten. Rosy, no sé. Las cadenas fueron rotas, consumado fue la cruz. Ahora vivo y soy libre. Jesús me diste libertad. Oh, oh, oh.
me sostendrás.